Comenzamos un nuevo tema. Hablemos del exorcismo en la Iglesia. Aspectos generales del exorcismo católico y su desarrollo a través de la historia europea y latinoamericana. Mediante el presente artículo revisaremos la evolución histórica del exorcismo, desde sus orígenes bíblicos hasta la actualidad, describiendo su paso por Europa y Latinoamérica. Asimismo, desarrollaremos sus aspectos generales. Para tal fin, describiremos los tipos de exorcismo, los pasos previos y el procedimiento del gran exorcismo, con el objetivo de comprobar su vigencia como uno de los sacramentales más importantes de la Iglesia Católica. Carras vio los rasguños de su cara, las grietas de sus labios, que al parecer se había mordido. «Temo que te puedas hacer daño». «Riga». «Yo no soy Riga», rugió, manteniendo la horripilante sonrisita que ahora le pareció a Carras una expresión permanente. «Ah, claro, bien. Entonces creo que deberíamos presentarnos. Yo soy Damien Carras», dijo el sacerdote. «¿Quién eres tú?» «El demonio». Es así como William Peter Blatty nos entregó uno de los fragmentos más intensos de la literatura del terror en 1971 y posteriormente del cine en 1973. El Exorcista, tanto en su versión literaria como cinematográfica, sacó a relucir uno de los sacramentales católicos más misteriosos y a la vez menos comprendidos, el exorcismo. Por tal razón, mediante el presente artículo brindaremos una visión integral de dicho ritual. Primero, repasaremos su evolución histórica desde sus orígenes bíblicos hasta su desarrollo en el continente europeo y latinoamericano. Posteriormente, definiremos el exorcismo, revisaremos su clasificación, así como los pasos previos y el procedimiento del gran exorcismo, con el objetivo de demostrar su plena vigencia como uno de los sacramentales más importantes de la Iglesia Católica. Hablemos de los orígenes y su desarrollo en Europa. En cuanto a la Edad Antigua, los orígenes del exorcismo se remontan a los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento en donde Jesús de Nazaret participaba en la ejecución del ritual. Así, en el Evangelio de Lucas 11, 14-23 se relata lo siguiente. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido del demonio, el mundo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: «Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios». Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y sí, también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz». Según el Catecismo, el Código de Derecho Canónico y la Constitución Sacrosanctum Concilium, los sacramentales son los signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Asimismo, los sacramentales son instituidos por la Iglesia con la autoridad otorgada por Jesucristo. En cambio, los sacramentos son instituidos por Jesucristo para otorgar gracia. Cabe precisar que el exorcismo no es una práctica únicamente católica. Así, por ejemplo, en la tradición folclórica judía se habla de los espíritus, los dibuk, los cuales son expulsados por el rabí, quien se ha formado en el Kabbalah. De otro lado, encontramos la tradición islámica, en donde por medio de Alá se expulsa a los demonios. Asimismo, en el budismo tibetano se libera a los posesos a través de un lama. Así los encontramos en Marcos 3, 20-30 y Mateo 12, 22-32 y Lucas 11, 14-23.
está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús de Nazaret utilizaba su poder sobre los demonios como una de las señales de su mesianidad. Asimismo, mostraba que no ejercía un mero poder delegado, sino una autoridad que le era propia. Además, empoderaba a sus apóstoles para echar demonios en su nombre, por lo que solo aquellos con la autoridad podían realizar los exorcismos, como el caso del apóstol Pablo, conforme se relata en Hechos de los Apóstoles 19, 11-16. Y dice: Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre, de quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En ese contexto, si bien el exorcismo era una práctica reconocida por los cristianos de la época, no se encontraba regulado en un cuerpo normativo oficial, sino únicamente se nutría de la costumbre. El primer intento de codificación se materializó en el siglo IV con la publicación de Statua Ecclesiae Latinae, primer tratado con fórmulas específicas del exorcismo. Hablemos de él en la Edad Media. En la Alta Edad Media, el papel del demonio no era muy activo. La preocupación por él se circunscribió al ámbito de los monasterios. Fuera de estos tenía una imagen ambivalente, por un lado, como un ser atemorizante, y por el otro se dudaba de sus poderes, tanto así que las creencias folclóricas tendieron a presentarlo con caracteres ridículos y en actitudes irreverentes. Uno de los estudiosos más importantes de la época fue Santo Tomás de Aquino, quien en su obra Suma Teológica, artículo 2, parte segunda, cuestión 90, analizó la licitud del exorcismo como práctica católica conforme se aprecia a continuación. Nos es lícito usar del conjuro para unas cosas, pero para otras no. La razón de esto es que los demonios son, en el curso de la vida presente, nuestros enemigos, y que sus actos no están sometidos a lo que nosotros. De los aspectos generales del exorcismo, y dice: y disponemos, si no, a la disposición de Dios y de los santos ángeles, porque como dice San Agustín, el espíritu desertor es regido por el espíritu justo. Podemos, según esto, conjurándolos por el nombre de Dios, expulsarlos como enemigos, para que ni espiritual ni corporalmente nos dañen. Obramos así de acuerdo con el poder que nos dio Cristo, como leemos en el 10:19. De aquí que yo os he dado virtud para andar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda potencia enemiga, y nada os dañará. No es lícito, sin embargo, conjurarlos para aprender algo o para obtener por su medio alguna cosa, porque esto equivaldría a mantener relaciones con ellos, a no ser, tal vez, que por especial inspiración o revelación divina algunos santos se sirvan de la obra de los demonios para algunos efectos. Así se cuenta del bienaventurado Jacobo, que hizo traer a su presencia a Hermógenes por medio de los demonios. En la Baja Edad Media, por diversos factores, el demonio tuvo una presencia más activa en el mundo. Uno de estos fue atribuirle una condición corpórea, ya que facilitaba las representaciones iconográficas y la difusión de su imagen. Asimismo, por el poder que adquirió la Iglesia en todos los niveles de vida de la sociedad europea. Por ejemplo, las normas jurídicas se encontraban impregnadas de un fuerte componente religioso. Así, en la ciudad española de Murcia, en 1483, el Consejo promulgó una disposición, según la cual se exigía el pago de una multa, 10.000 maravedís, a quienes simulen tener al diablo en el cuerpo y con ello se abuse de la buena fe del sacerdote. Un conocido caso de posesión demoníaca se presentó en un convento de la ciudad de Cambrai, Francia.
en 1491. Todo se inició a partir de las convulsiones de la monja Jeanne Potier y posteriormente de las demás monjas del convento. Ante esta situación, las autoridades de la ciudad intentaron curarlas por medio de exorcismos. Durante uno de ellos, una de las monjas acusó a Jeanne Potier de ser la causante del mal y de haber mantenido relaciones íntimas con el demonio desde los 9 años, por lo que las autoridades decidieron encerrar en la prisión a Jeanne Potier hasta su muerte. En la Edad Moderna, uno de los acontecimientos más importantes de la época fue la estandarización del ritual del exorcismo a través de la publicación del Rituale Romanum en 1614. Asimismo, se explicó las 6 razones por las cuales Dios permitía el ingreso de demonios al cuerpo de los hombres, siendo estas las siguientes. Primera, porque engrandece a Dios, ya que en su nombre los demonios eran expulsados. Segunda, porque permite que los hombres aborrezcan al demonio y se den cuenta lo que les espera en el infierno. Y tercera, para entender cuando estaba endemoniada un alma por el pecado mortal. Además, se publicaron 2 importantes tratados sobre el exorcismo: La práctica de exorcistas y ministros de la Iglesia, de Benito Noydeix, 1660, y El espejo místico en que el hombre interior se mira, de Joseph de Naxar, 1672. Por un lado, Benito Noydeix afirmaba que el exorcista tenía que ser un guerrero y estratega para luchar contra Satanás. Para ello, debía interrogarlo para saber cuántos demonios estaban dentro del cuerpo del poseso, qué tipo de santos odiaba y otros datos que podían servir para el ritual. Por otro lado, Joseph de Naxara sugirió como alternativa entablar una disputa verbal con el demonio, para que se retire del poseso. Cabe señalar que dicha postura era distinta a la mayoritaria, puesto que se recomendaba evitar todo contacto con el demonio. En ese contexto histórico se presentaron 2 casos icónicos sobre exorcismos. El primero trata sobre las endemoniadas de Loudun, en Francia, en 1634. Todo comenzó cuando las monjas de un convento fueron testigos de extrañas apariciones sobrenaturales. A raíz de ello, las autoridades eclesiásticas solicitaron exorcizarlas. Durante estos rituales, varias monjas, incluida la Madre Superiora, Juana de los Ángeles, sufrieron violentas convulsiones, proliferaban obscenidades y gritaban sin control. Además, en sus declaraciones, las monjas acusaron al padre Urbain Grandier de haberlas embrujado, por lo que el sacerdote fue condenado a muerte en la hoguera. El segundo caso tuvo como protagonista al último descendiente de los Habsburgo en España, Carlos II, el hechizado. El rey, desde su nacimiento, presentó un precario estado físico y otras deficiencias fisiológicas. Ante ello, los sacerdotes de la época recurrieron a un exorcista experimentado cuyo nombre era Antonio Álvarez de Argüelles. Este refirió que el rey se encontraba hechizado y que para liberarse tenía que tomar de remedio aceite en ayunas con la bendición de exorcismos. Posteriormente, a través de conversaciones que tuvo el exorcista con el demonio, se enteró que los familiares de la esposa del rey fueron quienes promovieron el hechizo en su contra. Y en la edad contemporánea, en esta época, la Iglesia Católica continuó con la práctica del exorcismo, la cual siguió enriqueciéndose a través de la doctrina. Así, en 1913 se publicó la Enciclopedia Católica en la que se desarrolla, de manera oficial, la definición de exorcismo. Además, en 1983 se promulgó el Código del Derecho Canónico, el cual, en el párrafo 1172, señala que para realizar el referido sacramental se debe contar con la licencia del obispo. Asimismo, en 1992 se publicó el Catequismo de la Iglesia Católica, en donde el párrafo 1673 se reafirma la autoridad de la Iglesia en materia de exorcismos. Además, se desarrolla su clasificación. Un año después, en 1993, se constituyó la Asociación Internacional de Exorcistas, la que reúne a todos los exorcistas del mundo. Esta institución tiene la finalidad de preservar el ritual y evitar la confusión entre las posesiones y las patologías médicas.
Posteriormente, en el 2005, el Vaticano realizó un curso para exorcistas en el Athenaeum Pontificium Reginam Apostolum. Finalmente, dentro de los casos más importantes de esta época se encuentra el exorcismo realizado por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. El hecho ocurrió cuando una muchacha fue llevada a la Plaza San Pedro por sus padres y comenzó a dar alaridos tan pronto apareció el expontífice. Ante ello, el Santo Padre solicitó que la llevaran a una habitación cercana para exorcizarla, ya que estaba poseída por el demonio. El padre Gabriel Amor ayudó al Santo Padre a realizar el ritual.